Bueno, buenas tardes. Hola. Gracias. Gracias. Bueno, hoy os veré un poco así a trasluz. Mi equipo me ha preparado una sorpresa. Es esta. Hoy me siento un poco como Ricky Martin. ¿Eh? O sea, aquí focos, colores. Bien. Perfecto. Bueno, hemos empezado un ciclo de conferencias y decidimos que sería el conflicto de parejas. Si me preguntáis, o si se me pregunta, ¿está conectado eso aquí? Vale, sí. Si me pregunta, ¿por qué el conflicto de parejas? Mirad, ya sabéis que yo soy un pensador y le doy muchas vueltas a lo que observo y a lo que estoy viendo en el mundo, ¿no? Y una de las cosas que realmente se observa en el mundo es que en el mundo hay mucho sufrimiento. Solamente tenéis que poner la televisión cada día y que si se mueren por aquí, que si los matan por allá, que si no sé cuántos ahogados, etc. Es un no terminar. Y cada día estamos en lo mismo. Y algunas noticias se repiten constantemente, ¿no? Al final es como si tuviésemos una coraza y que vemos que gente que se muere y como que ya estamos como inmunizados o vacunados, o llamadlo como queráis, ¿no? Ante esa impasibilidad del mundo en el que estoy, yo ya sé, después de mucho tiempo, que lo que estoy viendo no es algo que suceda fuera, obviamente sucede fuera, sino que lo que estoy viendo tiene que ver con nuestras conciencias, tiene que ver con nosotros mismos. Claro, eso te lleva a un pensamiento que no es dual, a un pensamiento holístico, a un pensamiento integral, a una visión cuántica de la realidad, a entender que en el mundo que vivimos lo estamos conformando nosotros. Y también me he dado cuenta que si frente a lo que yo estoy viendo me posiciono a favor o en contra, lejos de solucionar el problema, lo estoy empeorando. Y esto que estoy diciendo yo, no hay ni que ser ni pensador, ni filósofo, ni muy listo tampoco. Es salvo prestar atención, ¿no? Y reflexionando, claro, uno busca dónde está toda la historia. Y obviamente la historia, el mundo es como es, porque nosotros lo estamos diciendo que sea así. Es muy infantil pensar que las cosas que me ocurren en mi vida o las circunstancias que me rodean, pues la responsabilidad son de otros. Nos asombramos de cómo la gente utiliza mal los fondos públicos, de cómo se invierten las cosas, de cómo se dicen ciertas cosas en contra de otras culturas, de otras sociedades, de otras naciones. Y todo eso son conflictos. Yo recuerdo, hace muchos años, un ser, que particularmente lo considero un ser iluminado, y no voy a nombrar el nombre porque no importa, que siempre decía lo mismo, que si queríamos paz en el mundo, lo primero que tendríamos que hacer es poner paz en nuestros corazones. Y eso hace ya muchos años, que siempre he alimentado mi mente y siempre he alimentado mi percepción, ¿no? Desde entonces, muchos ya me conocéis por los vídeos y por los cursos, las conferencias que estoy dando, que realmente quiero aportar mi granito de arena para que esta paz que algún día anidará en nuestros corazones tiene que empezar por nuestra mente. Hemos de llegar a conseguir una paz mental. De una cosa estoy seguro, es que mientras yo me sienta separado de los demás y mientras piense que yo no tengo ninguna responsabilidad con lo que me está pasando en mi vida y mientras siga proyectando que las causas de mis problemas siempre están en los demás, no vamos a avanzar, porque así es como funciona el mundo y así es como piensa la mayoría del mundo. Y digo la mayoría del mundo porque gracias a quien sea, el mundo está cambiando y la prueba de que está cambiando es la gente que hay aquí, por ejemplo. Porque si no
si no hubiese esa resonancia, aquí no habría absolutamente nadie. Por lo tanto, de alguna forma, cada uno de ustedes ha conformado una realidad que es que yo estoy aquí hoy hablando. Si ustedes piensan que yo estoy aquí y que ustedes han venido, más bien yo estoy aquí porque ustedes me han llamado. Las cosas se pueden mirar de muchas maneras. Porque claro, yo puedo poner una conferencia, pero aquí no tiene por qué ver a alguien. Eso es así. Y si no viene nadie, yo no estaría aquí. Bueno, podría estar aquí, me daría un paseo y no ha venido nadie, adiós. y me quedaría en mi casa, que tampoco pasaría nada. Por eso yo les estoy tan agradecido a ustedes. ¿Y saben por qué les estoy agradecidos? Por algo muy simple. Porque realmente, si hay alguna fuerza que hace que yo siga en mi camino y en mi proceso, son precisamente ustedes. No soy yo. Porque una cosa es predicar en el desierto, pues resulta que yo no predico en el desierto. Tampoco pretendía predicar nada, eso también es verdad. Pero curiosamente, las conferencias que doy, las charlas que doy, según me han informado en Google, han llegado a las 14 millones de personas. Bueno, clicadas. Yo pienso que para mí son muchas personas. Y yo nunca hubiese pensado esto. Por lo tanto, les doy las gracias a ustedes que me permiten estar aquí y me dan fuerza para seguir elucubrando pensamientos y reflexiones. Entonces, si yo ya parto de la base de que lo que hay fuera es un reflejo de cómo yo vivo la vida, mi primera pregunta, y pienso que mi única pregunta que debería hacerme, es cómo yo me relaciono conmigo mismo. Y para relacionarme conmigo mismo, yo necesito a alguien. Vivimos en un mundo dual. Y entonces todas las historias empiezan con la misma historia, que es, yo me relaciono conmigo mismo con alguien que pienso, que creo, que estoy enamorado, que estoy enamorada, y que es mi media naranja, o que es mi alma gemela. No importa. El 1 más 1 deviene el 2 en este mundo. Entonces, si mi primera relación que es conmigo mismo, y es a través de otro, el primer otro importante en mi vida va a ser mi pareja. Por tanto, la primera clave de todos los conflictos mundiales, ¿dónde van a empezar? Empiezan conmigo y los proyecto ¿con quién? Con mi pareja. Ya estamos calientes. No hace falta que busquemos más. En el mundo de la unidad, en el mundo del 1 más 1 es igual a 1, no tengo que buscar a nadie, porque tengo conciencia de que todo está en mí. Pero en el mundo de la dualidad, donde el 1 más 1 es igual a 2, 1 más 1 es igual a 2, y 2 es pareja. ¿O no? Todo empezó con Adán y Eva, que es el 2. Bien, si todo es una proyección, la primera pregunta, ¿cómo me llevo yo con mi pareja? ¿Qué tipo de parejas me encuentro? ¿Con qué tipo de personas me relaciono? En las que yo tengo, vamos a llamarle una afinidad, que a partir de ahora le voy a llamar una resonancia, porque nos juntamos por resonancia, por información. Lo hemos vivido todos. Conocemos a alguien y se nos cae no sé qué y nos coge un algo aquí, como si tuviésemos maripositas, y le dices a la amiga o al amigo, me acabo de enamorar. Porque hay que ponerle alguna etiqueta a esta sensación física. La mente etiqueta cualquier cosa. Me acabo de enamorar. Ay, creo que he encontrado el hombre de mi vida o la mujer de mi vida. Bueno, de hecho a mí me pasó esto. Me acuerdo que mi primera mujer, he estado casado 2 veces y ya es suficiente. Mi primera mujer, yo me acuerdo que tenía 17, 18 años. Estaba con mis colegas.
allí, yo qué sé, ¿qué hacíamos? El burro. Y pasó una chica y yo le digo a que estaba a mi lado, dice, con aquella chica me voy a casar. Dice, ya empiezas con tus tonterías, me dijo él. Y me casé, 8 años más tarde. No nos lo habíamos visto más. Pero cuando la vi, sentí algo y digo, que me voy a casar con esa mujer. Es así. ¿Cómo se puede explicar eso? Pues no se puede. Intelectualmente no se puede. Con la mente dual no se puede. Por eso, una de las cosas que he aprendido muchísimo, gracias a todos vosotros y a toda la gente que he llegado a ver y a todas las consultas que he llegado a hacer, me he dado cuenta que la clave de que el mundo vaya mejor empieza en cómo me relaciono con mi pareja. Y aquí, señoras y señores, empieza el mundo del ego, que es el que voy a procurar hoy clarificar para que todos ustedes despejen sus dudas, se liberen de traumas, se liberen de culpabilidades y empiece cada uno a asumir su responsabilidad. ¿Me siguen? Voy a procurar esto. Y para empezar, voy a poner unas reflexiones. Unas reflexiones que podría poner muchas más, que voy a leerlas, ¿no? Todas son ciertas, ¿eh? Y sacadas de aquí, sacadas de allá, y casi todas de mi propia cosecha. Yo dejo hacer lo que quiera a mi pareja para que no me deje. Yo les estoy preguntando qué piensan de esas frases. No les estoy pidiendo qué opinan de estas frases. ¿Queda claro esto? Porque si opino, atención al juicio. ¿Cuántas veces me han oído ustedes hablar de la coherencia emocional? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. ¿Y no se pueden imaginar ustedes cuántas trampas tiene el ego? ¿Cuántas trampas tiene la creencia en que estoy separado de los demás para justificar cualquier cosa en mi vida? Y cuando llego a cierta edad, miro para atrás y me puedo preguntar, ¿qué he hecho yo con mi vida? Otra. Fue una noticia de periódico. He aguantado más de 40 años todo tipo de vejaciones a mí y a mis hijas hasta que mi hijo se quitó la vida. Entonces salió en el periódico, ¿eh? Creo que fueron 47. Y me lo dijo mi mujer. Mi marido ahora ya me pega menos. Pues debe estar más cansado. O más aburrido. No. En mi consulta, yo he tenido personas que me han justificado que las violen y que me han justificado que las maltraten. Me lo han justificado. En mi consulta, cuando hacía de psicólogo, cosa que ahora no hago, cuando hacía de psicólogo, estaba con una paciente y le dije, oye, tendremos que ir a la policía. Digo, porque yo no puedo escuchar esto y no decir nada. Me dijo, no, me he equivocado. Eso hace 2 años. Claro, si tú lo niegas, pues yo también. Solamente quiero que son frases escogidas que las acabo de poner ahora, antes de venir. No me gusta como mi marido me hace el sexo, pero me dejo porque quiero que él esté contento. La sodomizaba. Para que él esté contento. Muy bien. Desde que me casé, sabía que no era el hombre de mi vida. Siguen juntos. Y sigo. Con mi marido, todo va muy bien. Estoy muy enamorada. Y luego, en consulta, descubro que todas sus patologías empiezan cuando se enteró que su marido tenía sexo con la amiga de su hijo en su casa. Y podríamos tirarnos toda la tarde así. Claro, el primer pensamiento, como he estudiado psicología, pienso, algo no anda bien en la azotea de la gente.
Pero eso es muy fácil de pensar. Es muy fácil de pensar esto. Es muy fácil y tedioso de tratar. Hábleme usted, vamos aquí, vamos a hacer trabajos de autoestima, todo eso. Yo pienso que esto se puede resolver muchísimo más rápido. Primero, entendiendo que estas personas no son tontas. Primero, entendiendo que esta información que estas personas están manifestando en su vida no las tienen por el arte de birlibirloque. Ni es la cruz que Dios les ha dado. Ni es un mal karma que han tenido en vidas anteriores. Ni es nada de todo eso lo que hay. Esto es mucho más simple. Si tenemos una visión, si pensamos de una forma cuántica, si pensamos de una forma holística, y si pensamos de que todo es información, como iré explicando a lo largo de esta tarde, nos daremos cuenta que, en definitiva, yo estoy como medio hipnotizado. Voy por la vida resonando una información que mi inconsciente, que domina el 95 o el 97 de la psique, de mi psique, está constantemente interrelacionando con informaciones afines o complementarias. Si nos miramos las cosas de esas maneras, entonces mi pareja no será un problema, mi pareja será mi salvación. Es una propuesta. Si les parece, seguimos, y si no, me voy para casa. Creo que es una propuesta más simple, más lógica y más de sentido común. ¿No se han preguntado muchas veces por qué siempre estoy repitiendo con las mismas personas y siempre me encuentro con las mismas historias? Bueno, porque así es como usted piensa, así es como usted razona y así es como usted resuena en su vida. Si cambiamos y dejamos de caernos en la trampa de pensar que tengo buena o mala suerte de encontrar a quien sea, si dejamos de pensar esto y empezamos a darnos cuenta de que mi pareja es la gran oportunidad que el universo, que el campo me envía para que yo pueda conocerme a mí mismo, porque sin el otro no me podía conocer, no estoy diciendo cosas raras, ni estoy diciendo cosas muy raras. Carl Gustav Jung, que luego pondré unas reflexiones suyas, Carl Gustav Jung ya lo decía, estamos proyectando constantemente nuestra sombra en los demás. Siempre estamos viéndonos en los demás aquello que nos gusta y aquello que nos disgusta. Por eso la conferencia de hoy se trata de los conflictos de pareja, sus proyecciones. Ustedes, cada uno de ustedes, están con la pareja que deben de estar. Y su pareja no es buena ni mala, es perfecta. Es perfecta. Pero también voy a decirles que las parejas no tienen por qué durar toda una vida. Esto es una creencia. Las mejores parejas pueden durar 2 horas y haber cumplido su cometido. Verán a lo largo de la tarde. Ahora solamente estoy haciendo un winship, estoy explicando un poco el resumen de todo lo que vamos a ver. Bien, fijaros hasta qué punto nuestra mente es dual, que cuando el Departamento de Comunicación puso la conferencia, la anunció, alguien llegó a decir cosas como: ¿qué pasa con los que no tenemos pareja? Desde un punto de vista dual es una pregunta lógica. Desde un punto de vista integral, no computable. Entonces, ¿qué entendemos por conflicto de pareja? Si tú me dices, yo vivo bien sin pareja, con mi pareja estoy muy bien, no hay conflicto. No tengo pareja, no me entiendo con mi pareja, hay conflicto. Por lo tanto,
Si yo sufro, de alguna manera, no tener pareja, tienes un conflicto de pareja. ¿O no? Porque si no tuvieses conflicto, tú estarías tan tranquila sin pareja. El tema no es... un conflicto de pareja es tener una pareja o no tener una pareja. Si yo no me relaciono íntimamente con nadie, yo tengo un conflicto de pareja. Porque la primera ley de la biología, del 1 más 1 da el 2, para que salga el 3, o 4, o 5 y el 25. Si no, no estaríamos aquí. ¿Sí o no? Por lo tanto, aquí hay un montón de creencias. Bien, es cierto que yo puedo estar muy tranquilo viviendo sin pareja convencional, como dicen las normas sociales. Son otras cosas. Por lo tanto, conflicto de pareja, en el término de conflicto de pareja, todos tenemos conflictos de pareja. No, las parejas precisamente se tienen para conflictuar. Porque si no, no es una pareja. Todo muy aburrido, hostia. Tenía que haber subidas y bajadas. Porque si no, ¿os imagináis? Allí. Hola. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué algo? Tiene que haber un poco de marro, un poco de cosa, porque si no, no hay importancia. Tiene que haber los cambios de opinión. Mi mujer y yo, los dos somos más tozudos, y cuando nos ponemos tozudos cada uno en su sitio, es un choque de trenes. ¡Pum! ¿No? Pero bueno, sabemos chocar. Y sabemos chocar porque cuando hemos chocado, hemos aprendido a no culpabilizarnos. ¿Entendéis? A no hacernos daño. A no jugar a la víctima y al victimario. ¿Me siguen? Aprendemos de ese choque. ¿Qué es lo que realmente he proyectado? ¿Qué es lo que me ha molestado del otro? ¿Qué es lo que tengo que integrar? ¿Me van siguiendo? El siguiente paso que voy a dar a partir de ese momento es que el concepto culpabilidad en todas las palabras que yo voy a decir a partir de ese momento no existe. ¿Estamos? Y menos la víctima y el victimario. Esto es una posición. Esto es una creencia. Esto es estar encasillado. Si jugáis a la víctima y al victimario, vais a sufrir. Si jugáis a la víctima y al victimario, os vais a poner enfermos. Por eso, a esto yo le llamo también relaciones especiales. Y nuestras relaciones especiales tienen que pasar a ser unas relaciones de libertad, de estar juntos, de saber que compartimos cosas. Y compartimos para poder aprender uno del otro. Porque sin el otro no somos nadie. Y si no busco a nadie, mi primer problema es que tengo un conflicto de relación conmigo mismo. Porque lo lógico, lo normal y lo biológico en este mundo es compartir. Estamos en el mundo dual. Ok, familia, vamos pensando ya. Vamos reflexionando. Perfecto. Bueno, ¿qué es una pareja? Como vinimos una cosa de dos. Obviamente quiero dejar una cosa muy clara aquí ahora. Porque no quiero que luego me pregunten fuera. ¿Y los gays homosexuales? Mirad, esa pregunta solamente me la puede hacer el ego. ¿Estamos? Cuando yo hablo de pareja, hablo de dos. ¿Estamos? De dos. El inconsciente le importa 3 pepinos que esos dos sean del mismo género o que no sean del mismo género. Le da absolutamente igual. Aquí estamos hablando de conflictos de pareja. ¿Queda claro? ¿Sí? Por tanto,
los que sean gays, homosexuales o lesbianas, pues también están aquí. Porque también tienen los mismos conflictos de pareja. También tienen sus historias con la pareja que tienen. ¿Me siguen, corazones? ¿Estamos? Eso que quede muy claro. Si por normas y por convencionalismos yo hablo de hombre y mujer, que no me estoy refiriendo estrictamente a hombre y a mujer, sino a parejas. Hecha esa puntualización, es que uno ya ha aprendido mucho, ¿sabes? Ahí por el mundo. Entonces procuro decir las cosas, dejármelas a puntualizar, porque, oye, la gente les pica las cosas rápidamente, pero realmente se alascan. Pero rápidamente, la gente tiene, en general, se tiene la costumbre de señalar rápidamente. Es impresionante con qué velocidad sacamos la pistola. Empezamos a señalar, ¿no? Mira lo que ha dicho. Bueno, alguien dijo que el mundo que vemos no es lo que vemos, es lo que interpretamos. Nosotros siempre estamos interpretando el mundo en función de nuestras creencias, en función de nuestros convencionalismos, en función de todo lo que nos han enseñado. O sea, nosotros no vemos el mundo como es. Mira, haciendo ahora una anécdota que me acuerdo ahora mismo, ya que estoy hablando de esto, ¿no? Tengo a alguien conocido que va a Marrakech y cuando llega me dice, ostras, Enrique, dime, estaba en Marrakech, ¿y qué? Y digo, yo también. Y dice, allí son todos maricones. Coño. ¿Así? ¿Por qué no dices tú eso? Dice, porque muchos hombres van cogidos de las manos. Digo, tío, pero esto es normal allí. Tú eres jovencito, lo dije, pero aquí en España yo había visto cómo las mujeres amigas se cogían las manos, se iban agarraditas. Ahora, hoy en día ya no lo sé. Digo, pero si tú tienes esa experiencia, yo tengo otra muy diferente. Le dije, yo estaba en la plaza que era tan grande que en Marrakech, y viene mi mujer y me dice, cariño, a ver si me vigilas porque me acaban de meter mano en el culo. Entonces, si me preguntan a mí, yo diría, ahí tiene la mano muy larga. Y si le preguntan al otro, pues dicen que la tiene muy corta. O sea, ¿cómo es el mundo? ¿Alguien se atreve a decir cómo es Marrakech? Yo no. Cada uno se encuentra con su propia historia. El problema, bueno, lo de el que le tocaron el culo a mi mujer no fue una interpretación, le tocaron el culo, o sea, eso fue claro. El que los hombres iban cogidos de las manos también es verdad, pero aquí hay una interpretación, ¿me siguen? Porque él no vivió que le quisieran agarrar la mano a él. Bien, ¿por qué explico todo eso? Para que nos demos cuenta de que el mundo que creemos que vivimos es falso. ¿Y sabéis lo que es lo más jodido? Es que creer en este mundo que es falso, encima nos pone enfermos. Que esto duele. Muy bien. Bien. ¿Qué es una pareja para ustedes? ¿Alguien que me acompañe toda la vida? ¿Una relación esporádica? ¿Una relación que vale más cuanto más tiempo dura? ¿Y para qué quieres una pareja? ¿Para no estar solo? ¿Para no estar sola? ¿Para que me cuide? ¿Para tener sexo? ¿Para no aburrirme? ¿Para que me distraigan? ¿Para que me protejan? ¿Para que me lleve de viaje? ¿Para que me suban al Ferrari? ¿Para que me suban al yate? Y mañana estamos escribiendo. ¿Sí? Pero eso es una pregunta que tienen que contestar ustedes. A mí tanto se me da. ¿Para qué quieren una pareja? Ciertamente hay una atracción biológica, que eso ya forma parte de programas biológicos. Hay una atracción, punto, cuyo sentido es, pues, que la vida siga. Además, es curiosísimo, ¿no? Que ahora que he sido abuelo, cuando tienes un hijo, como que el mundo cambia. Y cuando eres abuelo, el mundo vuelve a cambiar. Se cambia todo. Eso que dices, ¿tú no sabes lo que es el padre hasta que no tengas hijos? Pues esto es así. Yo le dije a mi hija, digo, hija mía, el universo ya se acabó, el centro del universo ya no eres tú. Se acabó esto.
Y ya se acabó. O sea, el centro del universo, a partir de ahora, son tus hijos. Y hasta que te mueras, tía. Eso es lo normal. ¿Eh? Porque tendrás 90 años, como su abuela que tiene 92, y está con los nietos y los bisnietos, y yo creo que no se muere porque los quiere ver a todos, ¿no? Bueno, el otro día leí en un periódico un estudio científico donde decía que alguien cuando era abuelo se rejuvenecía. Para que esto sea así, algo tiene que producir lo que yo estoy viendo. ¿Es así o no es así? Por lo tanto, lo que estoy viendo me está afectando. También decían que si los abuelos son jóvenes, no. O sea, abuelos ya a partir de cierta edad, ¿no? O sea, como que, no sé, igual son a partir de los 60, no ponía ninguna edad allí, pero en fin. Pero sí que es verdad que yo cuando, hoy gracias a las tecnologías, cuando, que también la fotografía de tu nieta en ese caso, yo le digo a mi hija, cuántico, voy a coger el móvil y le voy a decir, ¿y la foto de hoy? Y aún no había cogido el móvil, me llegaba la foto de hoy. Digo, esto será más sincronicidad. Digo, muy bien, hija mía, ahora te lo iba a pedir. Entonces entonces he dejado que mi hija empezara a hacer de madre, ¿no? Ay, mira, no sé qué, y me enviaba los balbuceos. Y yo pensaba, te has vuelto un majara, tío. Tú se te cae la baba y me tengo que poner una servilleta porque me voy a mojar. Entonces, claro, yo soy muy observador. Y no reprimo esas reacciones biológicas porque están diciendo muchas cosas. Por lo tanto, si hay una cosa clara, es que si estuviésemos solos, estaríamos muy aburridos. Bienvenidas las parejas, que a veces hacen hijos y estos a veces nos hacen abuelos. Esto es biológico. ¿Estamos? Por eso es tan importante para que quieras una pareja. Luego aquí hay un montón de conflictos, que ya veréis. Ya he escogido unos 11 casos, más o menos, que vienen a resumir un poco toda esa historia. Muy bien, seguimos entonces. Para empezar a tomar conciencia de lo que vamos a hacer a partir de este momento, que ya estamos entrando en materia, les voy a hablar de unas presuposiciones. Las presuposiciones no tienen por qué ser verdad, pero pueden ser de mucha utilidad. Bien, que yo sepa, Dios, científicamente hablando, no existe. Es más, hay muchos científicos que cuando dicen, ¿usted cree en Dios?, te contestan, yo soy científico. Bueno, pero ¿usted cree en Dios? ¿Estamos? Pero ¿cuánta gente no reza? ¿Cuánta gente no cree que hay algo más allá? Bueno, desde que el hombre es mono y empezó a mirar para arriba. ¿Sí? Por tanto, hemos de introducir un factor que se obvia y en cambio es fundamental y que gracias a Dios Jung lo tenía muy en cuenta, que luego lo leeré su frase. El factor espiritualidad no se puede obviar en la ecuación de la vida porque es inmanente en todos nosotros. No hace falta que te cuenten que existe algo más. Al final todos llegamos a la conclusión de que esa inteligencia no puede haber surgido del azar y que hay mucha inteligencia aquí para que sea al azar. Creer que la vida ha surgido del azar es creer que un huracán pasa por una chatarrería y sale un jumbo. Pero además a la primera. ¿Estamos? Presuposiciones. Lo que hay que sanar es la mente. El cuerpo no puede hacer nada por sí mismo. Tus creencias convergen en el cuerpo. Esto sí que es verdad. ¿Quién no tiene que hacer algo y tiene una creencia sobre aquello y no le afecta físicamente? Seguimos. Para que el pensamiento se materialice en tu vida hace falta una creencia. Todo lo que te rodea tiene que ver contigo. Ahí tenemos un pensamiento holístico. El otro no existe. Lo que percibes es tu propia proyección. Ese punto me voy a parar, porque me dijeron, ay, qué bien que lo explicaste en Vigo, Enrique, todo esto, ¿no? Bien, obviamente ustedes están aquí. Está claro. Quizás haya más de 200 personas. Pero lo que ustedes vean de esa conferencia va a depender de cada uno.
Nos estamos proyectando constantemente. Ustedes, yo no existo. Ustedes van a proyectarse en mí y van a vivir esa conferencia cada uno de una forma particular. Eso es así. Pensar, creer que lo que ustedes han interpretado de lo que yo he dicho hoy aquí no andan finos. ¿Me siguen? Porque se pueden encontrar con otro que le diga, ¿qué te ha parecido la conferencia? Fantástica, pues a mí no me ha parecido tanto. Pues es la misma conferencia. Y las mismas palabras. Y algunos se pueden sentir muy ofendidos, o muy alterados, o muy satisfechos. Y todos tendrán razón. Porque lo que pretendo provocar yo aquí, hoy y ahora, es que ustedes piensen, reflexionen y crearles cierta incomodidad. Si ustedes salen ciertamente incómodos, si cuando salen como un poco mareaditos, si salen como que no sé por qué he venido, pues que sepan que yo no les he llamado. Están aquí, se supone, por su propia voluntad. Entonces son responsables ustedes. Si cuando llegan a casa les coge como una descomposición de vientre, o les coge como que no ceno, no me culpen a mí. Ni tampoco se culpen a ustedes. Pregúntense, ¿qué he visto yo? ¿Qué he escuchado yo que me ha removido de esta manera? Esto es una pregunta inteligente. Lo otro son pelotas fuera, ¿me siguen? La próxima vez no iré. Bueno, es una manera de seguir dormido. Yo recuerdo el caso de un señor que viendo mis vídeos y que yo hablo de un curso de milagros, el tío que con una fe conmigo, es lo que diga Enrique, pues es lo que diga Enrique. Tú, que eso no fue. Va mal ese también, ¿eh? Este también va fatal, ¿eh? Entonces no se le ocurre otra cosa que, como él es muy creyente, lo cual me parece muy bien, se compró el libro y a los 3 días lo quemó. Y no me puso a mí porque no me tenía. Es verdad. Y me escribió una carta. Porque me quería proyectar hacia mí la culpabilidad. Oiga, hay gente que ve mis vídeos y se rasga las vestiduras. Pues que lo paren. Ah, no. Hay que seguir mirando. Y si puede ser, lo vamos a crucificar a aquel. Muy bien. Así funcionamos. Vemos el pecado en el otro, vemos la paja en el ojo del otro y no nos damos cuenta que tenemos una viga en el nuestro. Pero eso no lo digo yo, eso lo dijeron hace catapum de años. ¿Eh? ¿Sí o no? Buda, 2500, Jesucristo y otros. ¿Eh? Pero esto no ha cambiado, eso no ha caducado. Eso sigue vigente. Lo que pasa es que antes eran unos pocos que escuchaban estos, unos pocos menos que lo entendían, y encima a esa gente que decía eso, pues lo crucificábamos por decir cosas que no se pueden decir, hombre. Bien, seguimos. El otro no existe. No existe en un sentido literal, sí que existe. No existe en un sentido de qué es lo que yo veo en el otro. Esto lo estoy proyectando yo. ¿Queda claro que el otro no existe? Es más, yo puedo estar viendo algo, interpretarlo, y me afecta a mí físicamente. Porque para mi inconsciente, el otro no existe. Solamente existo yo. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Mi hija, cuando ella es farmacéutica, entre otras cosas, y me dice, mira papá, a la niña le ha salido unos granos en la cara. Debe de ser la leche, el queso de cabra que he comido hace unos días. Digo, bueno, puede ser, hija mía. ¿Quieres que te diga otra cosa? Me dice, pues yo te lo digo, papá. Entonces digo, bueno,
sé que has tenido un conflicto con tu hermanita. Y cogiste un cabreo que para qué. Sí, sí, ya le pedí perdón tal y cual. Y igual te sentiste, como es leche, igual te sentiste que le hacías de madre. Y a cada un rato me contesta, vale, papá, gracias. ¿Me siguen? ¿Van entendiendo lo que estoy explicando? ¿Van viendo? O sea, yo no estoy diciendo que comer cierto alimento te haya provocado un problema. Pero pregúntate cómo lo has aderezado. ¿Qué le has puesto? Pero no de salsa, no, de salsa. Y en el momento. ¿Ok? Y eso en las parejas ni te cuento. Esto, las salsas en las parejas son salsa continua. Parece hasta un baile, que la salsa continua. Bien. Cada encuentro, cada relación es una oportunidad. No la pierdan. Si están repitiendo constantemente la misma situación, un día sí y otro también, ¿les suena esto? Esperando el milagro de que el otro cambie, cojan asiento. Pónganse cómodos. Relájense. Tómense una cervecita, unas patatitas fritas. Pónganse de todo porque eso va para largo. Para largo, para largo, para largo. Yo sé de personas que llevan toda una vida aguantando, esperando que cambie. Dos amigas dicen, oye, pero tú no has dicho que esos hombres no te gustan. Dice, pero ya lo cambiaré. Sí, sí. Sí, sí. Bien, no pasa nada. Pueden aburrirse de estar con esa persona. Y pregúntense, ¿para qué me la he encontrado? ¿Para qué ha entrado en mi vida? ¿Qué tengo que aprender de ella? ¿Me siguen? No pierdan oportunidades. Cuando se encuentra usted, por ejemplo, señorita por la calle y se encuentra con un chico que le dice algo, no le diga, ¡ah! Un momento. Primero escuche lo que le dice. Y cómo se lo dice. Yo recuerdo una chica, es que tengo muchas anécdotas, que creía que tenía el culo gordo. Tenía un complejo de culo gordo. Y yo pensaba que estaba bien, pero claro, eso son opiniones. Pero yo estaba convencidísima de eso, ¿no? Y un día me viene todo enfadado y dice, ¿qué te pasa? Digo, es que voy por la calle y todo el mundo se fija en mi culo. Y yo digo, ¿y qué dice? Y ella me dice, ¡ay, qué culo! Que le gusta. Ella no lo veía así. ¿Me siguen? No le decían, vaya mierda de culo. Me decían, ¿qué culo? Le decían los hombres. O sea, era su resonancia. Yo pienso que no tengo un culo que no sé qué, y entonces que está allí Dios sentado allí, entonces Dios avisa al arcángel San Gabriel y dice, búscame a alguien que le diga que tiene el culo bonito, hostia. Entonces le envía unos cuantos salidos mentales que le gustan los culos gordos para que se dé cuenta de que en la tierra hay gustos para todo el mundo. Que no todos tienen que ser igualitos, así delgaditos y planitos, que no se ve nada. Hay algunos que les gusta un poco más, también de aquí, pero no hablamos del culo ahora. Ríanse. Porque es que si no es para llorar. Y antes de llorar vamos a reírnos. Que además, veo que les ha sentado bien eso, ¿eh? ¿Que le pasa algo con su culo, señorita? Igual le han dicho hoy que su culo es bonito. Además se lo han dicho, ¿has visto? Esto es de estar en resonancia. Además, se ha puesto a primera fila, ha venido el arcángel San Gabriel aquí y le ha dicho, dile el culo bonito. Eso funciona así. ¿Cómo se puede explicar estas cosas? Porque todo el universo resuena. Todo es información. Por eso, oye, qué bien, ni es que estuviese preparado, ¿eh? Yo no la conozco de nada, esa señorita. Y tampoco le he visto un culo, o sea, que está sentada. O sea, no puedo... Además, con el fuego que tengo aquí, es que no la veo... Y de negro no veo nada.
Muy bien. ¿Han visto? Ahí tienen un ejemplo. A mí me encantan los ejemplos que no están preparados. Pum, aquí está. Bien. En tus relaciones encuentras tu perdición o tu liberación. Repito, no hay relaciones buenas, no hay relaciones malas. Todas son perfectas. Todas tienen un propósito. ¿Estamos? Cada encuentro debería de ser santo. Cada encuentro es una oportunidad para conocerte a ti mismo, a ti misma. Y sigo. Los problemas son formas de pensamiento. Hay gente que ve una situación y ve un problema, y otros ven una oportunidad. Einstein nos lo decía. Las crisis son oportunidades para cambiar y para crecer. Si no hubiesen crisis... ¿Ustedes han visto la película Marte? Yo la vi ayer. ¿No la vieron? La película bueno, a mí me gusta Matt Damon. Pero bueno, es un astronauta que queda perdido allí en Marte y tiene sus historias, claro. Y mira y dice, esto está preparado para 30 días, estoy muerto. Y todo el mundo dice, claro. Pero entonces me gusta la película por el alarde de inteligencia y cómo él empieza a darse cuenta de, pues, que tiene unos conocimientos y que puede transformar su entorno y convertir aquello que, objetivamente hablando, es para 30 días, máximo 60, ¿me siguen? Y que no lo pueden venir a rescatar porque no vuelvan pasarán meses. Entonces el tío empieza a darle vueltas al tema y dice, bueno, coge arena las mete dentro de la arena, dentro del receptáculo, una arena de Marte, obviamente, y la empieza a abonar. Y dice, ¿cómo la abonaré? Y dice, sí, esto. Y se fue a buscar la mierda que cagaban los astronautas de cada día. Que además estaban empaquetadas por los nombres, porque la NASA cuida todos los detalles. Y entonces, nada, él empieza a sacar tal, y va abonando, tal igual. Y como habían patatas allí que estaban congeladas, las descongeló, empezó a hacer trocitos, y nada, hizo allí un... Entonces ya empezó a calcular, muchas patatas, con una patata al día o dos puedo vivir, bueno, en fin. Y pasa, bueno, no voy a contar la película. La historia, les cuento eso porque bienvenidos sean los problemas y bienvenidas sean las dificultades, porque es una maravillosa forma de agudizar el ingenio. Por tanto, conviertan sus problemas con su pareja una oportunidad para trascender. Y si luego se termina la relación, se abrazan, se bendicen, les dan las gracias y no se preocupen, que vendrá otro que estará en consonancia con lo que resuena. No se preocupen, ya aparecerán nuevas dificultades y nuevos aprendizajes. Ustedes no se preocupen. Sí. Por eso, lo digo con mucho cariño, no hay mayor tontería que esa primera, ¿no? Que decía allí, que decía, es que yo le dejo hacer todo a mi pareja para que no me abandone. Y yo le dije, pero hija mía, con lo guapa que estás, te van a sobrar pretendientes. Pero si tú no lo ves, si tú no lo sientes, si tú te desvalorizas a ese punto, ¿qué esperas encontrar? A alguien que no te valora, a alguien que no te respeta. ¿Me van siguiendo, corazones? Muy bien. Obviamente no podemos despertar de un sueño si pensamos que no somos el soñador. Obviamente no podemos aprender nuestras relaciones si pensamos que nuestras relaciones, cuando nos encontramos con alguien, es de buena o mala suerte. De hecho, Jung hablaba de las sincronicidades. Y las sincronicidades solamente se pueden explicar desde un punto de vista cuántico. Hoy mismo, cuando yo estaba, digo, oye, mi hija hoy no me ha enviado la foto de la niña del DAL. Y a qué momento llega, ¿no? Bueno, es porque el tiempo va hacia atrás. La decisión en el campo cuántico estaba tomada. Luego en el campo dual se manifiesta que puede ser a cabo de un rato o a cabo de dos ratos, ¿me siguen? Ahí está. Entonces tú te llega la información y piensas en la fotografía y aparece la fotografía y tú dices, tengo poderes. No tienes poderes, estás conectado. ¿Estamos? Yo he tenido personas que me han dicho, no sé en qué estaría yo pensando el día que conocí a mi pareja. Pues estabas bien sintonizada, bien sintonizado. ¿Los tengo calentitos ya? Vamos a seguir, pues. Ya que estamos hablando de información y de resonancia, vamos a hablar
de unos principios de la física que obviamente todo el mundo piensa que es la madre de las ciencias, de todas las ciencias. Hay un principio que es la conservación de la energía, que dice textualmente, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. ¿La conocían ustedes esa? ¿Es que sí? Pues no lo parece. No lo parece. O sea, la conocemos, pero no la vivimos. Fíjense bien lo que dice. Son pocas palabras, ¿eh? Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mira, curioso. 10. La divinidad en numerología. La energía ni se crea ni se destruye. Si la energía no tiene ni un principio y no tiene un fin, la energía por siempre es. ¿O no? Si no se crea ni se destruye, siempre es, ¿no? ¿Han oído hablar alguna vez de que Dios es el alfa y el omega? ¿No lo han oído? Bueno, pues yo sí que yo estudio mucho. Dios es el alfa y el omega. ¿Sí? Es el principio y el fin. Por lo tanto, si Dios es el principio y el fin, es. En este principio y en este fin, nosotros nos desplegamos. Se le llama en un mar de conciencia. El campo cuántico, la energía universal, la inteligencia universal, llámenlo como quieran. Y el puntal de la física cuántica nos dice que la información cuántica que lleva incorporada la materia jamás se destruye. Bien. Palabra más importante. ¿Somos energía o no somos energía? Creo que sí. Vaya. Pienso que sí. ¿Y somos información? Es obvio. Y no solamente somos la manifestación de la información, sino que la información está codificada. Y esa información, en forma de ADN, el basura que ya no lo es, más el otro, pues llevan una información que transmitimos de generación en generación, que es una forma de vivir en ese mundo eternamente. O sea, porque lo que importa es la información. Quédense con eso, por favor. Si es información y esa información es energía, todos estaremos de acuerdo que la información tiene sus frecuencias, ¿sí o no? Es así. Y tienen frecuencias que son distintas. Y por lo tanto, las frecuencias o se repelen o se atraen. ¿Me van siguiendo? ¿Van siguiéndome? Y nosotros, con nuestra pareja, nos atraemos y nos repelemos. ¿O no lo saben todavía esto? ¿Es que sí? Bienvenido al Club de los Vivos, porque eso es como funciona el universo. Lo que esto demuestra es que la muerte no existe. Si yo soy información y la energía ni se crea ni se destruye, cuando técnicamente desaparece mi cuerpo, mi información sigue. ¿Van pensando? ¿Sí? Bueno, esa lucubración le llevó a Hawkins, el famoso físico, el que tiene la ELA. Él hablaba de los agujeros negros. Y hablaba y decía, ¿han visto la película Interestelar? Hay un momento que el astronauta entra en un agujero negro, ¿verdad que sí? Y no muere. Hawkins decía que si yo fuera un observador viendo a entrar a un astronauta dentro de un agujero negro, vería cómo se desintegraría. Pero también dijo que si yo fuera el astronauta no podría percibir la desintegración. Bueno, entonces el observador, el que piensa que el otro se muere. La muerte solamente lo experimentan los que se quedan aquí. El que técnicamente se muere, este es el único que no puede experimentar la muerte. Por principio de la conservación de la energía. Bueno,
Si alguien tiene miedo a morirse, entenderé que tenga miedo a cómo morirse. Pero a morirse no tengan miedo, no se van a morir. Si soy frecuencia, si yo vibro y mi información resuena con mi forma de ver y entender el mundo, ¿me van siguiendo, corazones? Está clarísimo que mi información irá donde resuene. ¿Resuena aquello que Dios los cría y los se juntan? Pues eso. Y obviamente seguiré encontrándome in secula seculorum siempre conmigo mismo, en los demás, en lo que me rodea. Bienvenida sea la pareja, por Dios. Menos mal que tengo una pareja, aunque la quiera matar a ratos. Pero si la quiero matar a ratos, me preguntaré ¿qué estoy proyectando yo en él que lo mataría? ¿Me siguen? Muy bien, yo espero que les haga pensar un ratito. Están todos así muy modositos y muy calladitos. Muy bien. La epigenética podría ser una explicación. De hecho, la epigenética conductual explica cosas como estas. Nos dice que la información de nuestros ancestros se heredan con nuestros nietos y bisnietos. Lo saben esto. Hay una película que yo recomiendo. Cuando la empiezas a ver, es como un poco rara. Y vais a decir, vaya mierda de película, por Dios. Pero no os preocupen. Al final es fantástica. La película se llama Todo está iluminado. Y el actor, parece que ha salido, yo qué sé, de algún rincón de la familia de los Monsters, o no sé, unas gafas así y tal. La cuestión, esa película, bueno, realmente el director, si no sabía de epigenética o si no sabía de información, cómo se transmite, realmente muy bien. Bueno, la cuestión es que es un chico muy raro, que se le muere el padre y la madre le dice, mira, el papá te ha dado esta fotografía. Y es una fotografía de años donde se ve a alguien, una mujer y a un hombre, que es su abuelo, que se parece mucho a él. Y está en un ambiente donde son judíos que están en Ucrania, creo que es una república soviética, creo que es Georgia o Ucrania, no importa, una república soviética donde pelaban a los judíos. Así de claro, los alemanes los pelaron bien. Entonces, esos fueron unos judíos que se escaparon. Y se ve que esos judíos quieren volver a la tierra de donde surgieron, pues para reencontrarse, vete a saber con qué o con quién. Y él tenía una peculiaridad muy rara. Lo guardaba todo de todo el mundo. Y tenía una pared llena de bolsitas de plástico con cositas. Pues en ese caso tenía pues, los dientes del abuelo o del padre. Y yo pensé, y él lo guarda todo así. Y cuando ve la fotografía, siente la necesidad de irse a esa república soviética a averiguar quién era. No sabía muy bien a quién iba. Bueno, aparece un taxista, alquila un taxista que es como muy divertido, ¿no? Y cosa rarísima. Pero bueno, vamos a buscar. La cuestión que encuentran a esa mujer, y esa mujer que era la hermana de la fotografía, resulta que esta mujer fue la única o de las pocas supervivientes de cuando vinieron los alemanes y se cargaron todo el pueblo. Y ella dijo, nunca os voy a olvidar. Y tenía una habitación llena de bolsitas y de cajitas de todas las personas del pueblo. ¿Me siguen? Yo estoy explicando eso y me coge El chaval no lo sabía porque lo hacía. Ni tan siquiera era el hijo de ella. Era el hijo, ni el hijo de su hermana, porque la hermana se quedó y la mataron. Pero el padre se llevó esa información. ¿Me siguen? Y el tío hacía lo mismo. Y el taxista que había estado allí y lo habían fusilado, pero no lo habían matado,
él olvidó esto y al final él lo encontró, pero lo encontró y no sabía cómo lo encontró. Luego dijo, aquí, y vio una casa allí. Esta es la casa. Pero él no lo sabía, no era consciente. O sea, todo al final... Bueno, no cuento final, eso no cuento cosas, ¿eh? Esa mujer guarda un anillo y hay una conversación muy interesante, ¿no? Que le dice, ¿por qué enterraste el anillo? Digo, para que lo vinieran a buscar. Y ella contestó, yo, al enterrar el anillo, hago que aquello se mueva, ¿no? O sea, es como poner algo que atraiga a que alguien lo encuentre. ¿Me seguís? Cuando vi esa película, rápidamente le aconsejé a personas, oye, ver esa película, sobre todo a personas que trabajamos con el transgeneracional, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo realmente en el universo no se pierde ninguna información. No se pierde. Y se transmite de padres a hijos. Así mismo. Es impresionante. Yo tengo una amiga que me dijo, ¿sabes qué he descubierto? Que mi bisabuela, mi abuela, es hija de Luis Candelas, el bandolero de Madrid, de Lavapiés. Dice, ¿y esto? Dice, porque lo han encontrado en la abuela cuando se murió y han encontrado una fotografía y me enseñan la fotografía. Digo, ostras, Pedrín, es igual que tu hija. Es igual, salvo que la fotografía se ve más vieja. Dice, y ahora entiendo a mi hijo, porque se lleva aquellos pañuelos en la cabeza y se va juntando con los pobres. La información no se pierde. Por esto, esta información necesita su refrendo, necesita su polaridad. ¿Me van siguiendo? Tenéis que encontraros con el otro para que sea posible que las dos convergencias den un sentido a la pareja y haya una trascendencia. ¿Me siguen, cariño? ¿Sí? Yo me estoy esforzando. Y además aquí con los focos me tienen arregladito a mí los focos. Bien. Hay muchos experimentos científicos. Yo siempre cuento el mismo, que es el de las ratitas con malas madres y las ratitas con buenas madres. Las ratitas con malas madres tienen un exceso de metilación y las ratitas de buenas madres tienen la metilación que hay que tener. La metilación en un exceso provoca problemas en el ADN y evita que se expresen ciertos aspectos del genoma debido a ese exceso de metilación. Cogen las ratitas con malas madres, que son las que no lamen a sus hijas, y las buenas madres son las que las lamen o las cuidan, les cambian y se desmetilizan. Por lo tanto, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado un acto emocional. Esto así de simple. Y la Biblia también lo dice. Cuando Jesús curaba a alguien, los discípulos preguntaban, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Vamos a quitar la palabra pecó. ¿Quién hizo el error? Él o sus padres. ¿Estamos? Por lo tanto, nuestras relaciones con la pareja son una resonancia para que yo pueda conocerme a mí mismo y una vez lo haya tomado conciencia, dejar de pelearme con el otro. Porque si me peleo con el otro, sigue el problema. Si yo quiero que el otro cambie, sigue el problema. Y si yo cambio para que el otro cambie, sigo en el problema. ¿Les suena esto? Más de una señorita se me ha acercado y me ha dicho, entonces si yo cambio, cambiará mi marido, ¿verdad? Digo, no. Pero si usted cambia para cambiar, sigue en el problema. El cambio tiene que ser trascendencia, tiene que ser comprensión. Luego estarán juntos o no. ¿Cuántas personas han venido a mí que estaban juntas, que más valiera que estuviesen separadas, y cuando han tomado conciencia se han reconocido, han dicho, uy, ¿y tú quién eres? Digo, yo soy tu mujer. ¿Y tú? Y yo soy tu marido. Hostia, pues no te había visto hasta ahora, ¿eh? Yo he visto de todos colores, ¿eh? Unos que se pensaban que se iban a separar se reconocen y se aman profundamente, y otros que pensaban que se amaban profundamente y ya se separan. O sea, que en definitiva las cosas van como van. Lo importante no es seguir juntos o seguir separados. Lo importante es que aquello haya sido una experiencia de trascendencia, que haya servido para algo.
¿Sí? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Principio de polaridad. Todo nuestro universo es polar. Masculino, femenino, protón, electrón, blanco, negro, ataque, defensa, salud, enfermedad, colaboración, competencia. Todo es información, todo es energía. Una de las cosas que comprendemos, nunca han visto una pareja y han dicho, ¿y qué se han visto estos? ¿No lo han visto? ¿Y qué se habrán visto? Nada. Tranquilos, no se han visto nada. Resuenan, vamos, están en consonancia, vamos, resuenan a la perfección. Es así. Esto es importante. Pero muchas veces atraemos, polaridades que nos atraen y a la vez nos repelen, que esto es lo más normal. Piensen en esto. Todo es información. Por lo tanto, para poder trascender cualquier problemática que tengan con su pareja o con la pareja que no tengan, pregúntense para qué no tienen pareja. ¿Qué están proyectando en el campo cuántico para que no aparezca una pareja? ¿Me siguen? Que están, en definitiva, siempre es lo mismo. Muy bien. Estamos en una parte importante ya. Estamos en la proyección. Una cosa fácil. Pueden hacer 2 columnas. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que me disgusta? Lo que me gusta está en mí y lo que me disgusta también. Esto es como el chiste de las ovejas negras y blancas, y el pastor, ¿no? Oiga, las ovejas negras de quién son, dicen mías, y las blancas también. Pues esto es lo mismo. ¿Qué es lo que me gusta de mi pareja? ¿Qué es lo que me disgusta de mi pareja? Escríbanlo. Y luego quiten la pareja. Quiten la pareja. En mi trabajo, en mis consultas, muchas veces a las personas les cuesta mucho hablar de su madre o de su padre. Como que es tabú. Y yo le digo, háblame de la suegra. Y dice, la suegra sí. Me hablan de la suegra. Digo, perfecto, me estás hablando de tu madre. Porque todo se refleja. La información del árbol de mi madre se complementa con la información del árbol de mi padre. ¿Me siguen? Y salen los frutos que son los hijos. Que algunos resuenan más en el árbol del padre y otros resuenan más en el árbol de la madre. ¿Me siguen? Y hay algunos que tienen, por ejemplo, solo todo el mundo me dice, es que mi madre quiere más a mi hermano. Bueno, pues resonará más. Pero estoy seguro que también te quiere a ti, de otra manera. ¿O qué información llevará? Y obviamente lo que tengamos delante de nuestra vida, eso practíquenlo. Si no les gusta lo que tienen, observen en la pantalla de la vida. ¿Qué es con lo que se encuentran cada día? Yo trabajo mucho con la pantalla de la vida, porque a la gente le es más fácil hablar de los demás. ¿Me siguen? Luego les digo, ahora quita los demás y proyéctalo hacia ti. Porque eres tú que estás proyectando. Eres tú que estás proyectando esa información. Luego hay otra cosa que yo quiero puntualizar aquí y ahora. Hay gente que me dice, yo ya sé para qué tengo mi pareja, para ir aprendiendo esto y esto y esto. Y pasa un mes, pasan 2, pasa medio año, 1 año, 5, 8, 10, 15, una vida. Digo, ¿y qué has aprendido? Dice, porque si sigues aprendiendo cada día lo mismo, hay algo que no asimilas. No sé si me estoy explicando. Tenemos tanto miedo a ser coherentes con nosotros mismos, que al final nos justificamos. No, es que yo tengo a mi pareja porque tengo que aprender eso. Bueno, ¿y cuándo esperas aprenderlo? Porque si estás cada día en lo mismo, si cada día estás en lo mismo, y pasa un mes, y pasa 1 año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y pasan 5 años, y pasan 6 años, y estás en lo mismo, mi pregunta es, ¿quieres decir que estás aprendiendo algo? Porque les juro una cosa, eso lo puedo jurar. Si ustedes cambian su percepción, cambiará su mundo. Pero para que su mundo cambie, tienen que soltarlo. No tiene que haber apego. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? No tiene que haber apego. Es plena confianza en el universo.
En el universo solamente existe abundancia. No vale decir, no, yo es que ya conozco a mi marido, ya sé cómo es. Tengo que vigilar de 7 a 8. Digo, ¿por qué? Dice, porque le coge no sé qué, que si te pilla por delante te da un par de hostias. Y que procuro no estar. Digo, bueno, pues eso no puede ser. No lo digo como broma, lo digo como muy serio. No podemos estar repitiendo una y otra vez la misma experiencia con la pareja. Estamos chocando contra el muro. Pregúntense para qué estoy repitiendo la misma historia una y otra vez. No me la justifiquen. Están encallados allí. Pum, 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 pum. Es que estoy aprendiendo. Pum, pum, pum. Bueno, déjate darte porrazos en la pared, hostia. Que se te está esfumando la vida. Y luego no te extrañe que tengas esto, que tengas lo otro, y que me duele aquí, y que me duele allá, etcétera, etcétera. Sí. Yo espero que estén un poco incómodos ahora, Señal de que vamos bien. Porque si no se incomodan, vamos mal. Claro, yo los quiero hacer pensar. Lo he dicho al principio, ¿verdad que sí? Yo estoy aquí para que ustedes piensen. Y, mira, yo tengo mucha experiencia ya, He hablado con miles de personas. Y tenemos una facilidad de justificarnos, pero no se lo pueden imaginar, Y de aguantar toxicidades en nuestra vida y de excusas, pero vamos, que tenemos una imaginación brutal. Obviamente tú tienes una experiencia con tu pareja, pero esa experiencia hay que trascenderla. No, para trascenderla no tienen que pasar 10 años, Si pasan 10 años es que hay apego. Estás esperando que él cambie. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no me siguen? Él o ella. Tú estás haciendo cosas esperando que él cambie o ella cambie. Y eso no funciona así. Esto no funciona así. ¿Cómo una mujer puede decir, yo cuando me casé con mi marido sabía que la estaba cagando? Y luego hago mi pregunta y digo, ¿y sigues con él? Y dices, sí, digo, pues vaya cagada acabas de hacer, hija mía. Pues mira, llevo ya 40 años cagando, hostia. Y entonces me dicen, es que esto es lo que pienso, por eso estoy aquí. Y digo, pues a ver si cortamos la diarrea, hija. 40 años cagando la tía. ¿Qué has comido, hija mía? Sí. Y te dicen, se quedan tan tranquilas. Bueno, o no. Yo ya me di cuenta que la cagaba. Pues bueno, pues haber dicho, oye, ahí te quedas, te casas con tu madre. En ese caso era su madre. Te casas con tu madre, que lo quiere mucho. Es así. ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado? Se han mirado al espejo, para que se vean ustedes y se han preguntado, a ver, campeón, a ver, campeona, ¿cómo llevamos el tema de la pareja? ¿Cómo llevamos el tema de la relación? Oye, tía o tío, ¿seguimos así o hacemos alguna cosita? Háganlo, es un buen deporte. ¿Sabes qué pasa? Nuestras neuronas, se piensan que ustedes están hablando con alguien. Ellas están convencidísimas. Además, ustedes están viendo una persona que usted se reconocerá, pero los demás no nos ven igual. ¿Está claro? Porque no se han dado cuenta. Se tocan la oreja derecha y el espejo se toca a la izquierda. ¿No se han dado cuenta de eso? Por tanto, tranquilos. Y empiezan a hablarse. Yo me miro cada día en el espejo y digo, ¿qué, Enrique? ¿Vamos tirando o qué? Dice, ¿vamos a confiar en el universo? Yo me miro al espejo y digo, vale. El día que el universo, el espejo diga que no, ya le hemos jodido. Yo digo que sí, el espejo diga que no, ya lo hemos cagado, ¿no? Pero háganlo, no se justifiquen más. El efecto espejo es una enseñanza que es secular. No es una cosa de hace 2 días. Un curso de milagros, por ejemplo, dice que tu hermano es el espejo en el que podrás ver todo aquello que tú no podrías ver por sí mismo. Necesitas al otro. Fíjate lo que te dice. Y también te dice, aleja la espada de juicio contra aquel que sostiene el espejo, que te permite verte, que si él no lo sostuviera no te podrías conocer.
es un canto al amor y a la comprensión. Es de un entendimiento holístico e integral. No vayan al Tíbet a buscar el maestro, ni suban montañas. Duerme con ustedes. Este es el maestro de verdad. Aquel. De verdad. No vayan lejos. Hasta cenan con él. Es así. Aprovechen sus relaciones. Aprovéchenlas. Muy bien. Ay, ya saben que soy un enamorado de Carl Gustav Jung, ya lo saben, ¿eh? Y he leído muchísimo de él. Y siempre me sorprende, siempre encuentro frases que este tío estaba iluminado. ¿Cómo hubiese cambiado la psicología si en vez de ser tan freudiana fuese más junguiana? Pero bueno, todo está bien. Bien. Es un prejuicio casi absurdo suponer que la existencia solo puede ser física. De hecho, la única forma de existencia de la que tenemos conocimiento inmediato es la espiritual. Oiga, yo el día que encontré esta frase dije, Enric, no estás tan loco. Cuando tú estás diciendo que cuando apareció Descartes y se separó, la Iglesia se ocupa de la espiritualidad y la ciencia se ocupa del cuerpo, ahí la cagamos. Y obviamos un factor que es psicológico y fundamental en cada uno de nosotros, que es la espiritualidad, que luego le llamaremos de una manera o le haremos de otra, haremos cosas, es igual, pero eso no importa. Hay algo más, hay algo que en nosotros mismos trasciende, porque la verdad es que todos tenemos fe. Hasta tener la fe de que nos vamos a morir, esto es fe. Y de que no existimos, eso es fe. Adiós, se me cae el cachirulo. Bueno, ¿se oye? ¿Es que sí? Muy bien, otra. La vida transcurre en un equilibrio entre la alegría y el dolor. ¿Les suena esto en las parejas? Otra. Quien mira adentro despierta. La frase siga. Y quien mira afuera está dormido. Estamos hablando de proyecciones. Tú miras fuera. Si tú piensas que las causas de todos tus problemas están fuera, estás dormido, dice Jung también. Si en cambio miras dentro, verás tu proyección. Despertarás. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Esa frase me encanta. ¿Saben cuánta gente veo enfermos porque no viven esa vida? Seguimos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. El hombre sano no tortura a otros. Por lo general, es el torturado que se convierte en el torturador. Atención a esa frase, ¿eh? Esa frase se puede traducir que no hay víctimas ni victimario. Es más, la víctima lo tiene que ser una vez, nunca dos veces. ¿No han entendido lo que estoy diciendo? Si yo permito que me maltraten, yo también me convierto en victimario. Esto es así. Yo también. Porque el otro sigue haciendo lo mismo. Y nadie le hace parar. Dios los cría y ellos se encuentran. Todo es resonancia. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Señores, eso lo dijo Jung. Pero esto se puede decir hoy en día en la física cuántica. Todo es información. Y todo lo que te irrita de los demás nos puede ayudar a entender mejor a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Va quedando claro? ¿Qué tal sus parejas? ¿Las empiezan a ver diferentes o qué? Bueno, me aprendiendo esto. Integración. Vamos a integrar. O sea, el problema que realmente tenemos y lo que nos pone enfermo es creer. Es cuando nos posicionamos. Cuando creemos que eso está bien y el otro está mal. ¿Me siguen? Esto es un problema. Cuando nos posicionamos, escúchenme bien, perdemos inercia, perdemos movimiento y es cuando enfermamos. Yo repito esto si quieren, ¿eh? De hecho, las causas de todas las enfermedades es el posicionamiento, el creer que tengo razón, el creer que tengo mi razón, el creer que mi verdad es la buena de verdad, el creer que hay cosas bien hechas y cosas mal hechas.
Entonces, en la pareja es muy fácil caer en eso. Es muy fácil señalar al otro. Es muy fácil sentir. Yo, cuando me enfado con mi mujer, le digo, yo me voy a hacer el ejercicio de qué es lo que he visto usted que me ha molestado. Pero no te voy a aceptar que tú me culpes a mí. Yo no acepto las culpas de nadie, yo acepto mi responsabilidad. ¿Me entendéis? Y te doy las gracias, aunque estoy cabreado como una mona. Pero ya voy a trascender ese cabreo. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Ya voy a trascender eso. No voy a caer en la trampa de que tú me has puesto nervioso. O frases que decimos, es que me pones enfermo. Oye, te pondrás tú. ¿No? ¿Es que lo decimos, cariño? Sí, decimos cada tontería, pero esas tonterías van adentro y pegan unos cañonazos que no veas. No pasa nada si lo decís, pero tomaros, respirar un momentito, contar hasta 20 y pensar, vamos a ver, ¿qué es lo que yo estoy viendo en el otro? Que yo digo que me pone enfermo a mí. ¿Dónde está mi intolerancia? ¿Dónde está mi inflexibilidad? ¿Y dónde está mi tontería? Que si esto que me pone enfermo, ¿por qué lo estoy aguantando 1 día, 2 días, 3 días, 5 años? Los animales son más listos que los seres humanos. Se queman una vez, no 2. El hombre es el único burro que tropieza 2 veces con la misma piedra, y 3, y 4, y 25, y 10 años. Y encima se queja de la piedra que le ponen en el camino, cuando en realidad la piedra se la está poniendo él. ¿Y cómo hacen trabajar a los ángeles? Venga poniendo piedra, una piedra, hasta que aprendamos. Muy bien. Lo que está frente a ti no es bueno ni malo, es perfecto. Que te disguste no quiere decir que sea malo. Que te guste no quiere decir que sea bueno. Vivir en la polaridad te lleva al no movimiento, a la inercia, a la enfermedad. Las polaridades son la fuerza que crea el movimiento. Si no existiesen esas polaridades complementarias, no existiría movimiento. La física, la química, lo explica muy bien. Vivimos en un universo técnicamente estable porque las partículas atómicas se van juntando y dan lo que se llama materia. Por lo tanto, lo que realmente te hace crecer en la vida son las dificultades. Yo me acuerdo que estaba en Argentina, concretamente en Buenos Aires, y llevaba una historia en la cabeza, cabreado con una historia que me había pasado, y en esas que yo le pido al universo, bueno, a ver, respuesta rápida, ya me he perdonado, venga, marchando que es gerundio. Y pasa un camión, y se pone delante. Y ponía, todo tu odio, todo tu desprecio es la fuerza que me hace crecer. Oído, gracias, se fue el camión. Qué casualidad, ¿verdad? Lo que pasa es que en el campo cuántico, antes de que ocurran las cosas, ya saben que van a ocurrir. ¿Me siguen? Si no, no se podían dar las sincronicidades. Digo, ahora hay que buscar un camión, y había el arcángel que había buscando un camión. Coge, ¡pum! Ponlo delante. No. Nosotros no vivimos hacia el futuro. Estamos viviendo nuestro pasado. Lo he dicho muchísimas veces en muchos vídeos. A la gente le cuesta entender eso. Pero si no, ¿cómo se puede dar eso? Hay muchos experimentos que demuestran eso. Hay experimentos que miran en el cerebro y los científicos saben si vas a apretar el interruptor blanco o negro antes de que lo aprietes. Por lo tanto, el campo cuántico ya sabe lo que tú vas a hacer. Bien, si el campo cuántico ya sabe lo que vas a hacer y te lo va dando, si tú sigues luchando que te gustaría que tu pareja no hiciera esto, ¿qué es lo que va a hacer tu pareja? Esto. ¿Me siguen? Lo que más intentas cambiar, más persiste. Lo que integras, lo trasciendes. Este es el truco de cómo funcionar. Es el truco del Pernambuco. O sea, que esto es cómo funciona la historia. No se lamenten, trasciendan. No justifiquen, porque si justifican sus vidas,
van a ser unas vidas de mierda. Bueno, no se preocupe, les van a dar otra, ¿eh? Para que siga haciendo lo mismo hasta que se aburra. Porque si esto lo dijo Jung, digo, y mientras tú sigues haciendo lo mismo, si tú no aprendes, voy a ponerlo atrás, dice, aquellos que no aprendan nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que las reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Y un curso nuevo te dice, y a lo que tú le llamas pruebas, es que tenemos una, es que me han enviado una prueba. Pues igual pensáis que pues examinan. A lo que tú llamas pruebas son lecciones que no has aprendido y que la vida te las pondrá una y otra vez hasta que las aprendas, que traducido, hasta que las trasciendas. ¿Me estoy explicando, verdad que sí? Yo solo te pido si me estoy explicando. No estoy pidiendo que estén de acuerdo conmigo. Pero yo me estoy dando una oportunidad. Trasciendan sus vidas, corazones. Bendigan a aquel que maldicen. Bendigan a aquel que lamentan. Porque allí está el auténtico tesoro de sus vidas. Y luego, váyanse en paz. Si él sigue haciendo lo mismo. ¿Me siguen? Váyanse en paz. Porque ustedes han aprendido. Si les faltan el respeto, respétense. Y si les siguen faltando respeto, pongan medios para que no les pase eso. ¿Me siguen? Pero no se vayan con resentimiento, con ira, con cólera. ¿Sí? Porque la próxima relación que van a tener va a ser diferente. ¿Eso saben cuántas mujeres y cuántos hombres me lo han dicho? Bah. Solamente que me dicen €1 para cada uno que me lo ha dicho, ya no tenía que hacer nada más. Ya. Porque me han dicho centenares de personas. Un montón de gente. Muy bien. La ley del espejo. Está claro, ¿no? Lo que ponen en los espejos. O en él te reconoces o en él te niegas. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Lo veis? El dibujito. O te reconoces o te niegas. Decidan. Cosa suya. Veamos algunos conflictos. Ahí entramos en materia. He puesto 11, más o menos. Sí, no hay 11. Primero os voy a pasar por encima. Más que nada, por si hay alguien que le resuene. Bueno, había una señorita que eso del culo le resonaba bien. Luego si quieres, nos lo puedo explicar. No, ya diríamos que corten el vídeo, no se preocupen, no va a salir en ningún sitio. Bien, tengo un papiloma, no me quedo embarazada, a quien quiero no me quiere y quien me quiere no lo quiero. Mis parejas no llegan al compromiso. Mi pareja está todo el día sin hacer nada. No encuentro pareja. No sé si me casé con mi marido o con su madre. Vivo con mi mujer y mi suegra. Me maltrata, pero no lo puedo dejar. Mi pareja toma drogas. Cuando tuve mi segundo hijo, mi pareja dejó de interesarme. Todas esas son frases que he vivido. O sea, cuando tuve mi segundo hijo, mi pareja dejó de interesarme. Perfecto. Síntoma físico. Pólipos en los ovarios. Para que vean cómo nosotros estamos en incoherencia con nuestra pareja, se nos va a manifestar en nuestro cuerpo. Casi siempre. Pólipos en los ovarios. Y la queja de ella es falta de compromiso. Y la situación es, al que quiero no me quiere y al que no quiero me quiere. Esta es lo que dice. O sea, me enamoro de alguien y este no se compromete. Y al que no me gusta, ese se compromete conmigo. Obviamente, está clarísimo. Si el otro no existe, ¿quién no tiene compromiso con uno mismo? Yo. Acuérdense de las polaridades. Y hablaba de atraer y rechazar. ¿Estamos? Cuando el que se me presenta delante es polaridad positiva, yo la presento en positivo. Se rechaza. Si es negativo, el otro se presenta en negativo. Se rechaza.
Siempre hay rechazo. Siempre me encuentro conmigo mismo y tengo la excusa de que no me comprometo. ¿Ok? Bien, buscamos esa información porque obviamente, no voy a explicar todo el caso, que es muy largo, sino hay una resonancia. Esa mujer no tiene mala suerte, ¿estamos de acuerdo? Ella siempre se encuentra con lo mismo. Al que le gusta, él no se compromete, y al que no le gusta, le pide casarse con ella. La cuestión que no se casa. Esta es la consecuencia final. Y entonces sabemos que sus abuelas tuvieron parejas que no querían y tuvieron muchos hijos. Son aquellos matrimonios de conveniencia, ¿saben? O sea, están enamoradas de otros hombres, pero les obligan a casarse con otros. Y esas mujeres están con hombres que no quieren, pero en las que tienen relaciones sexuales y tienen hijos. ¿Me siguen? Esto es una información. Estoy con alguien que yo no quiero. Y ellas sufren el hecho de haber tenido hijos de relaciones no deseadas. Y ella lo repara. Ella no tiene hijos. Y sigue con el mismo programa. Estoy con aquel que resuena conmigo, pero resuena al contrario. Claro, es más, me dice, cuando lo explico, ella me dice, es verdad, yo un día decidí que aunque yo no quisiera a ese chico, me iba a vivir con él porque al menos él me quería a mí. ¿Me siguen? O sea, una chica inteligente esa, ¿eh? También ha pensado. Dijo, bueno, tía, te vas a quedar para vestir santos. Entonces, si este te quiere, pues me voy con él. Y cuando se quedó embarazada, abortó sus 2 hijos. No podía tener hijos de aquella pareja. Y tú me dirás, ¿por qué le pasa a esa tía? Quiero que entiendan que eso es una resonancia de sus abuelas. ¿Me entienden? ¿Me siguen? O sea, no es ni buena, ni mala, ni asesina, ni culpable, ni nada por el estilo. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Es tomar conciencia. Ella, cuando terminó, se quedó muy relajada, muy tranquila. Me dijo, pues que yo me pensaba que era un monstruo. Y que ni monstruo, ni niño muerto, déjate de hostias, eso no es así. Esto es una resonancia. Resonancia de tus abuelas, que tuvieron muchos hijos de hombres que no querían. Y tú vas con un hombre que no quieres, te quedas preñada, pero no soportas tener un hijo de aquel hombre. Y dices que es algo que como que me poseyó. Digo, es esto. Pues hola, ya estás. Y no me preguntéis, ¿y ahora qué? Ahora, si estás en paz, aparecerán otras cosas en tu vida. Tan simple como esto. Eso se llama trascendencia. Se llama perdonar, comprender. ¿Me siguen? Es algo superior. No hay que hacer nada. No hay que hacer ni una novena, ni ir a hacer el Camino de Santiago, ni hacer una peregrinación a la Meca. No hay que hacer nada. Hay que trascender, hay que comprender, hay que perdonar. Esto es que cuando hablamos de esto y ponemos palabras, siempre es muy incómodo porque nunca acabas de decir lo que quieres decir, ¿no? O sea, si tú quieres reparar algo, ¿cómo se repara algo? Pues viviéndolo. Si tú no vives la experiencia parecida de alguien, ¿cómo lo vas a reparar? Esto es como hablar de los toros, cómo torearlos, pero nunca has toreado. ¿Me sigues? Esto es lo mismo. Si tú quieres realmente reparar algo de alguien, trascender algo, si quieres liberar la culpa de alguien, tienes que pasar por la experiencia y punto. Y no juzgarla. Tan simple como esto. ¿Me siguen? Por tanto, las parejas de esas señoritas, ¿me siguen, corazones? Son perfectas para comprender que ellas llevan una resonancia que les hace vivir ciertas experiencias y se las hacen vivir no para tocarle las narices, sino para que limpien esa información, la trasciendan y puedan liberar a sus descendientes. A eso se le llama ser un sanador o un salvador del mundo. Hacen una cara. ¿Qué tal? ¿Les pesa esto o les libera? Claro. Ahora, si juegan a que soy no sé qué, el otro no sé cuántos, todos los hombres son iguales, todos los hombres buscan lo mismo. Ya tenemos a San Dios allí buscando al arcángel, anda, búscale todos los hombres iguales. Porque la conciencia universal no es dual. Si tú dices, no quiero café, café. No quiero café, café. Yo recuerdo un amigo que
quiero un niño, quiero un niño, yo quiero un niño. Perdón, una niña, quiero una niña, quiero una niña, quiero una niña. Bueno, una cosa, y un día me lo encuentro en la calle, llorando como un desesperado, y yo sabía que su mujer estaba embarazada, y digo, hostia, ¿qué te pasa, tío? Y dice, es que es un niño. Bueno, pero ¿qué está mal? ¿Tu mujer? ¿Le ha pasado algo? No. Es que yo quiero una niña. Digo, uy, un momento, esto es un exceso. Vamos a mirar. Campeón. Esto no es normal, tío. O sea, que te estés llorando como si se tuviese muerto tu mujer, pero como si, yo me pego un susto porque me lo encuentro en la calle y yo pensaba que había pasado una desgracia, o sea, o que se había muerto la mujer, o que se había muerto el niño, yo qué sé. Tal. No, es que era el niño. Entonces descubrimos que en su información se le había muerto un hermano ahogado. Y la madre también se le había muerto un hermano ahogado. ¿Me siguen? Y los dos eran niños. Para su inconsciente, tener niños es perderlos. Sus lágrimas no eran sus lágrimas, eran las lágrimas de su madre y de su abuela. ¿Me siguen, corazones? Era muy exagerado aquello. Bueno, se queda embarazada otra vez. Y es niña. ¡Ay, es niña, qué bien! Y el otro día me envía la fotografía. Ha nacido el segundo niño. ¡Hostia! El que está sentado aquí, es un cachondo, ¿eh? ¿No quieres taza? 2. Y dice, pues yo le dije a mi mujer, pues ya te prepararás, ¿eh? Vas a tener 3 hombres en casa, ¿eh? Y yo le dije, sí, pero es que el sexo masculino y femenino no lo dan las mujeres, lo dan los hombres. Pero no le quise tocar los huevos, o sea, no se lo dije. Me lo callé. Pero ella estaba proyectando en su mujer. Es que esa mujer su mente hace niños. Y pensé, vamos finos, ¿eh? Sí, funcionamos así. Funcionamos así. Muy bien, vamos a ver cosas. Venga. Mi marido no se ocupa de mi hija. ¿Así? Dice, bueno, ni cuando está enfermo. Dijo textualmente, mi marido no se ocupa de mi hija cuando ésta está enferma. Vale. Digo, y cuando no lo está, dice, tampoco. Bueno, o sea, vale, no se ocupa de mi hija. Perfecto. Bien, esta mujer se siente atrapada en su función materna y se dio cuenta que no quería a su marido como padre de sus hijos. Y esto le venía de su abuela, que maltrataba a sus hijos, pues odiaba a su marido y lo repudiaba. Fíjense dónde viene la información. Es una mujer que lo obligan a casarse con un hombre. Odia al hombre que está casada. Yo conozco un caso que odiaba tanto a su marido que se cargó 15 niños, 15 embarazos. Y no sigo más cosas porque no las voy a contar. No solamente tenía abortos, de tanto que odiaba. Y eso lo supimos porque la persona que vino a verme es que tenía una patología contra los hombres que no era normal. Digo, aquí hay algo, cariño, llevas aquí una historia increíble. Pues a este le pasaba lo mismo. Su abuela maltrataba a los hijos porque odiaba es típico, odio a ese tío y maltrato a los niños, ¿no? O sea, que el rechazo que tenía su marido se lo hacía pagar a los hijos. Obviamente eso lo hereda ella, ¿y qué hace? Entonces ella es como muy madre, muy madre. Y su marido igual es una bellísima persona, pero ella lo ve como que tiene que proteger a los hijos y que él debería de proteger a sus hijos, ¿no? Pero no se da cuenta de que su marido no protege a sus hijos porque ella no se lo permite, que es lo que tomó conciencia. ¿Me siguen? Para que vean para qué sirven las parejas, para que vean. Y al final siempre estamos resonando, siempre nos estamos encontrando con el otro mismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Me siguen? Hay mucho dolor y mucho sufrimiento en las parejas, pero no es directamente de las parejas. Las parejas refrendan una información, se complementan para que alguien se ilumine y trascienda ese sufrimiento y liberen a los hijos. ¿Ok? Otra, síntoma físico, no hay. Queja, no encuentro pareja. Yo digo, ¿ah, sí? ¿Tú nunca has tenido pareja? Dice, bueno, sí, 15. Bueno. Es más, he estado hasta casada y he tenido 2 hijos. Bueno, pues por no tener pareja. Pero fíjense cómo la gente responde. No encuentro pareja. Bien, entonces, la pregunta siempre es la misma. Si tú dices que no encuentras pareja, realmente no estás diciendo que no encuentras pareja, sino, ¿qué le pasa
a las parejas que tú encuentras, para que tú digas que no encuentras pareja. ¿Me siguen? Es así como funcionan las cosas, ¿eh? Y en ese caso también se quejaba de lo mismo, que solamente eran para relaciones sexuales. Otra. Oye, esta es muy buena. Alergia al polen, al pelo de perro, al de caballo. Le pregunto, ¿qué tal con tu marido? Respuesta, con mi marido todo muy bien. Muy bien. Y entonces yo le pregunto, ¿cuándo te empezaron todos esos síntomas? ¿Cuál es la situación? Y me dice, un día me enteré, supe que mi marido tenía sexo con una amiga de mi hijo en casa. Muy bien con tu marido, ¿eh? Muy bien. Digo, tú justificas esa relación y piensas que está bien, pero tu cuerpo, tu corporalidad, ¿me siguen? Está diciendo que tienes unos problemas muy graves. Ahora recuerdo otro muy parecido, que con la misma pareja se casa con un hombre y a las semanas se acuesta con su amiga. Y le pregunto, ¿y dónde está ese tío? Y dice, no, sigo viviendo con él. Digo, pero para que se den cuenta que, por ejemplo, que aquí hay muchas mujeres, como siempre, yo les debo de ver alguna cosa, yo, las mujeres. Espero que en esta vida ya me le quite toda mi deuda, oiga. ¿Eh? Pero la mujer tiene una suerte, su sistema hormonal es muy lábil a los conflictos de pareja. Y no pasen por alto ningún síntoma de sus hormonas porque están explicando alguna cosa. ¿Eh? Es un consejo tal. Otra. Y se queja. Tengo pareja y hace 5 años que no tengo sexo. Y me dice, no lo quiero dejar porque es mayor y me da pena. Muy bien. Que das pena eres tú. Eso me lo callé por eso, bro. Y como ella lleva un programa de que su abuela se quedó embarazada de un hombre que no quería y tuvo 8 hijos, para ella el sexo no hay amor, y además le decía cosas como, no tengas sexo, tal, no sé. Entonces, claro, ¿qué hace? Lo que diga la abuela. ¿Me siguen? Al final, nuestras relaciones y nuestros... ¿Qué tal? Bien, bien, ¿no? Todo el mundo está pensando, a ver qué me duele a mí, ¿no? Al final, nuestras relaciones con nosotros mismos se refrendan con lo que tengo delante, que además son resonancias, y me encuentro con personas. ¿Por qué busca un hombre mucho mayor que él? Para no tener sexo. El inconsciente, repito, es de una inocencia prístina. Tú, al final, te está dando aquello que tú estás pidiendo constantemente. ¿Me siguen? Hay que tomar conciencia. De hecho, no está casado con su marido. Dice, no lo quiero dejar porque es mayor y me da pena. Bastante mayor que ella, como unos 20 años. Él. Pues yo le dije así, pues hija mía, lo que te pierdes. Pero bueno, sarna con gusto no pica, pero mortifica. ¿Eh? Seguimos con otra. ¿Qué tal? ¿Se van sintiendo incómodos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Así me gusta. Bien. Otra. No me quedo embarazada. Y se queja. Mi marido no me cuida. Y sigue con la misma pareja. A mí que siga con la misma pareja o no siga tanto me da. Pero no le vayas echando de que mi marido no me cuida. ¿Me siguen? Mi marido no me cuida, a mí no me cuida. Yo no dudo que tu marido te quiera. Pero no te quiere como a ti te gustaría que él te quisiera, como a ti te gustaría que te quisiera. Mira que es complicado decir esto. Pero es así. Yo estoy seguro que tu marido te quiere. Además, siempre le dije, pues si tu marido es el perfecto, es el hombre perfecto. Mira qué es lo que pasa en él. Entonces, se da cuenta de que su marido está secuestrado por su madre. Y cuando digo secuestrado, secuestrado. O sea, antes de ir a casa, pasa por casa de su madre. Y cuando queda embarazada, el marido la engaña con otra. Y ella sigue con esta persona. Bien, el problema no es seguir con esta persona o no seguir con esa persona. El problema es que si no trasciendes, ¿me seguís?
si no aprendes, la patología va a seguir manteniéndose. Al inconsciente tanto se le da que sigas o no sigas con la persona, pero hay que trascender toda esa información. Ella se queja y dice, yo quiero sexo, no quiero macho. O sea, él quiere tener sexo. Y todos los que se encuentran se quieren casar con ella. Bueno, ya lo estoy explicando, eso cómo funciona, ¿no? Entonces, dice, su madre va a Alemania con su marido y la deja con su abuela. Entonces, fíjense bien, la historia es increíble, la historia. Ella cuando escuchó la historia, bueno, la sabía, me la contó ella, pero cuando tomó conciencia realmente se quedó, vamos, pasmada. Ella es hija de un matrimonio que se van a Alemania. Tienen a esta niña, o sea, a mi cliente, y la dejan con una abuela. Y no ve a su madre en años. Y esa historia es la que realmente le resuena en ella. O sea, no puedo casarme con un hombre y tener hijos porque los van a abandonar. Pero ella quiere tener sexo. ¿Estamos? Y siempre se encuentra con hombres que se quieren casar con ella. Eso es muy curioso. Vive sola y con 3 gatos, machos castrados. Yo siempre les pregunto, ¿con quién vives? Me dice, pues con no sé quién, con no sé cuántos. ¿Hay algún animal? Me dice, pues sí. Y digo, ¿qué? 3 gatos. Y le pregunto, ¿y cómo están esos gatos? Dice, castrados. Digo, castrados, ¿verdad? Muy bien. No, claro, sí, castrados. No te preocupes. Muy bien. Síntoma físico, no hay. Queja, mis parejas se apegan mucho, pero cuando quiero formalizar la relación se alejan. Entonces, esta mujer está casada con un hombre que no le dejaba hacer absolutamente nada. Le impedía salir. Sus padres se odian, su madre muy dominante y su padre muy sumiso. Hay una violencia de la mujer hacia el hombre. Y eso se repara porque la abuela fue muy sometida por su marido. Realmente era militar y vamos, allí mandaba él y punto, ¿no? Entonces hay una información de que ellos tienen que someter a los hombres. Entonces los hombres se acercan. Pero su información es, si te acercas, es una tarántula negra esa señorita. Para que ponga. Entonces los hombres se acercan, es una chica muy guapa, pero su inconsciente le dice, aléjate, porque lleva una información de castrar a los hombres. Situación, la pareja no trabaja, vive con sus padres, es un nini. ¿Sabe lo que es un nini? Nini. Lo quiere dejar y su pareja le dice, me voy a suicidar si me dejas. Pues te suicidas, te enterraremos, hostia. No te preocupes, si te suicidas te enterraremos. Así. Entonces, su padre castrado por la abuela, se casó con su madre porque la abuela se lo dijo. Es más, ella se casó porque se lo dijo la abuela. Todos los hombres son inmaduros, no valen por sí mismos. Todo lo que pillan son hombres inmaduros, porque su creencia es que no valen. Muy bien. La última. Síntoma físico. No hay. Y me dice la persona, repito el patrón de la pareja. Y yo le contesto, no entiendo, tiene que ser concreto. Es como si me dijeras que las paredes siempre se pintan del mismo color. Yo creo que entendés cómo habláis. Dice, repito el mismo patrón de parejas. Digo, vale. A mí como si me dijeras que en tu casa todas las paredes tienen el mismo color. ¿Me puedes decir qué color? ¿Sí o no? Bien, entonces ya la reencuadro. Y me dice, bueno, son parejas que no tienen suficiente economía ni estabilidad. Bien, perfecto. Sigo reencuadrándolo. ¿Qué me quieres decir? Que no tienen suficiente economía ni estabilidad. Dice, no trabajan o cambian de trabajo constantemente. Fíjense cómo yo los voy llevando, voy rápido aquí, que cada vez sean más precisos. Porque si me quedan con generalidades, quédense con eso, porque nosotros lo hacemos así. Siempre tenemos respuestas generales. No vamos a lo particular. Es que no aguanto a mi marido. Y os quedáis así, no aguanto a mi marido. Es que mi marido no hay quien lo aguante. Y vamos con una amiga, es que mi marido no hay quien lo aguante. Ay, sí. Es que mi marido no hay quien lo aguante. ¿Quién se lo aguante? Pero mi pregunta es, vamos a ver, ¿qué es lo que no aguantas de tu marido? Bueno, no aguanto porque hace esto, eso. Muy bien. ¿Y eso qué hace? ¿Cómo te resuena a ti? ¿Cómo lo vives tú así? ¿Me sigues? Siempre hay que ser reflexivos. ¿Me siguen, corazones? Bien. Sigo. Muy bien.
Ponme algún ejemplo de alguna pareja que tuviste. Primera frase, es que son elocuentes, las personas tienen una elocuencia. Me dice, no me gustaba. Digo, ya me lo imagino. Esto, los de Júpiter, nos lo imaginamos. Hasta aquí llegamos. Y pregunta tras pregunta me contesta. Bueno, me maltrataba psicológicamente. Yo no acepto concepto, me maltrata psicológicamente. ¿Hay maltrato o no hay maltrato? ¿Queda claro esto? Y digo, ¿y la última pareja que tienes? Dice, un poco de maltrato psicológico. Es como dice, el primero me daba 5 hostias al día y el segundo me da 2. Bueno, muy bien. Estás en la misma historia. ¿Lo ven o no lo ven? ¿No? Se justifican. Bueno, esto no me pega tanto. Y sigue. ¿Qué vemos? Hay una desvalorización. Como no se respeta, se encuentran hombres que no la respetan. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien. Resonancia. Ella busca hijos en lugar de machos. Si se queja, escúcheme bien, ¿de qué te quejas? Si te quejas de que tu hombre no trabaja y que es inmaduro, ¿quién se enamora de estos hombres? ¿Quién resuena de estos hombres? ¿Qué te han puesto una pistola en el pecho para que te quedes con ese tío? Esta es tu resonancia. Buscas un tipo de hombres. ¿Me siguen o no me siguen? Eso, aquí no juzgamos. Solamente enseñamos que aquí lo que buscas es lo que tú estás pidiendo. Luego te quejarás, pero lo que estás pidiendo. Entonces, todas las parejas son más jóvenes que ella. Son como adolescentes. ¿Qué busca? Hijos. ¿De dónde viene esto? El abuelo no quería hijas. Solamente quería un hijo varón. Y ella lleva un programa, porque fueron hijas. No hubo un hijo varón. La abuela sufrió mucho por eso. Y esto es como que la abuela le transmite eso a la nieta y la nieta solamente busca hijos. No busca hombres. ¿Me siguen? Ya sé que es muy irracional eso que estoy explicando. Pero yo siempre explico la misma historia que es de mi mujer para que entiendan. Mi hija, que no es biológica, pero me llama padre porque soy su padre desde hace 30 años, y me dice, papá, ¿por qué siempre yo me enamoro de hombres que sean feos o guapos, pero si tienen las pestañas largas, me enamoro? Pero caigo como una tonta. Esto es un engrama. Digo, esto es cosa de tu madre. Dice, ahora la tenemos despistada. Digo, cariño, ¿ha habido algún hombre en tu vida que tuviese unos ojos con unas pestañas enormes y muy guapos? Dice, ¡ay, sí! Ahora le puedes preguntar, hija mía. Y va y le pregunta, y cuenta la historia a la madre. Dice, sí, bueno, yo, hija mía, le dijo, no quería a tu padre. No quería a tu padre. Es más, ni tan siquiera sé cómo me quedé embarazada de ti. Pero recuerdo que el día que hice el acto sexual con tu padre y me quedé embarazada de ti, yo estaba pensando en este hombre, sus ojos y sus párpados. Y esta impronta se le quedó grabada en ella. Y veía hombres con ojos así feos a cagar, o sea, que feas. Y se quedaba enamorada de eso. No es broma. Estoy explicando una historia que yo he vivido para que vean hasta qué punto es sutil esto. ¿Me siguen? Por eso cuando yo le digo, la abuela sufría, porque el abuelo odiaba a las hijas, y solamente tuvo hijas. ¿Me siguen? Ese sufrimiento se quedó. Pasó a la madre, a la hija, y la hija se la transmitió. Bueno, ya saben que los pecados se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. La segunda solamente pasa palabra. Toma, para ti. Y ella, con esta orden, solamente buscaba hombres que eran como niños. Es más, todos los que se relacionaban eran más jóvenes, bastante más jóvenes que ella. Comprendió. Y ya está. Cuando se pone luz, todo cambia. No hay que hacer nada. ¿Siguen? Muy bien. Y ahora ya voy terminando. Quería explicar esos 11 casos para que vieran cómo funciona. Bloqueos que nos impiden. No los voy a poner todos, pero algunos bloqueos. Te acostumbras. ¿Me siguen? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Más malo conocido que bueno por conocer. Y aburrido también, pero no pasa nada. Te adormeces. Te justificas. Aquí sí que las justificaciones. Mira, unas cuantas frases lapidarias que yo he escuchado en mi vida. Es que lo quiero mucho. Cuando dices que amas y sufres, es que esperas algo a cambio. Todo lo que amas de él, de aquel,
es lo que no te amas a ti misma o a ti mismo. ¿Queda claro esto? Cuando tú soportas vejaciones, violencias, malos tratos, etcétera, etcétera, y tu respuesta es que lo quiero mucho, todo esto mucho que dices que lo quieres a él es lo que no te quieres a ti. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Y tienes una experiencia que lo único que te enseña la vida es que deja de culparte, deja de sentirte víctima y empieza a quererte y empieza a respetarte. Otra, es que tengo miedo de estar solo o estar sola. Y yo les pregunto, ¿cómo te sientes ahora? Dices, solo. Dice, entonces déjalo. Bien. Otra, si no fuera por sus gritos, sería feliz. Y le pregunto yo, ¿y para qué aguantas esos gritos? ¿Para qué los aguantas? Son preguntas que yo hago, son preguntas autorreflexivas, ¿no? Yo no quiero respuestas. A veces les digo, ¿tú te ves envejeciendo con este hombre, con esa mujer? No, a mí no me lo digas. Yo se me recordé a una señora que me contó una historia y le dije esa pregunta. ¿Tú te ves envejeciendo con este hombre? ¿Te ves con mayor? Se levantó, me abrazó y se fue. Años más tarde se encuentra mi mujer y dice, cada día que me levanto cada mañana, doy gracias a Dios por la pregunta reflexiva que me hizo a través de Enrique, y cada día rezo a Dios por Enrique, le digo, Señor, gracias por ponerme a ese tío delante que me dijo esto, que me tocó los narices, pero que me fue muy bien, porque me salí de allí, me fui a divorciarme, y al cabo de un mes encontré un hombre maravilloso que me trata como una reina, y cada día que me levanto le digo, Señor, gracias por la pregunta que me hiciste. Esto es lo que te da fuerza a seguir. Esto es lo que te da fuerza. Yo no la conozco. Me darían ahora mismo 1 millón de euros y estaría aquí y no sabía que reconocerla, no me acuerdo. Pero hay una frase que dice, haz bien y no mires a quién. Es que es el padre de mis hijos. Y yo les hago la reflexión. ¿Y este es el padre que quieres para tus hijos? Bien, soluciones y reflexiones. Solamente para que reflexionen. Nunca hables del otro. Siempre habla de ti mismo o en relación al otro. No es lo mismo. Decir, es que mi marido hace, mi mujer hace, a decir, ¿qué estoy haciendo yo con relación a lo que está haciendo él o ella? ¿Me siguen? ¿Quién soy yo con relación a lo que él hace? No, es que si mi marido hiciera o mi mujer dejara de hacer, yo sería más feliz. No sé si me estoy explicando. Cambien su verbalización y les juro que les cambiará la vida. La van a ver de otra manera. Eso os doy mi palabra de honor, pero no se lo crean. Pónganlo en práctica. Cuando se encuentren hablando del otro, corten. Y piensen, el otro no existe, es mi espejo. ¿Qué es lo que estoy viendo en el otro que no me gusta? ¿Qué estoy aprendiendo yo a través del otro? ¿Me siguen? Seguimos. En el otro te liberas o te condenas. Sin tu espejo, el otro no te podrías conocer, tal como he dicho antes. No nos enamoramos, nos atraemos por resonancia. Ya me he cargado el romanticismo, pero bueno. Pueden seguir resonando con sus parejas y pueden resonar en una mesa con velitas y música y pegándose un buen meneo después. Y punto. Resuenen. Hagan un intercambio de información. Hagan una resonancia, ¿ok? Y llámenle como les dé la gana. Aventura, amor, media naranja, medio espejo, es igual. Llámenlo como quieran. Tus juicios te aprisionan y no te permiten ver tu culpabilidad reprimida. Esto es proyección de la culpabilidad. Atención a los juicios. Si observas a tu pareja y no juzgas, verás la verdad. Para poder ver qué es lo que tienes que aprender, tienes que dejar de juzgar. Hay que practicar. Hay que practicar. Aquí sí que hay que practicar. Pero eso también se lo aseguro. Cuando tienes una polaridad, ¿me siguen? Cuando tienes otra polaridad y no haces ningún juicio sobre esto está bien y eso está mal, y te disocias y observas. ¿Han visto aquellos dibujos que si no miras ni este ni ese, aparece un dibujo en el medio? ¿Me siguen? ¿Lo han visto? Pues esto es lo mismo. ¡Pum! Aparece la solución. Y esta solución solamente es para ustedes. No es para compartirla, es su solución.
¿Estamos? No hay que llamar a la vecina del quinto y decirle, ¿hay que tienes que hacer eso? No, esto es para ti, punto. Aunque esté viviendo aparentemente la misma situación. Siempre te pregúntate, ¿para qué estoy viviendo yo esa experiencia? Ella puede ser la solución al problema crónico. ¿Para qué yo estoy viviendo esto? Te relacionas para trascender los opuestos, complementarse y dar un punto de integración. Después serás libre de hacer lo que quieras. Esto es lo que enseño a la gente. Una vez lo veas, lo sientas, no se lo digas a nadie, hazlo. ¿Sí? Al final, todo se resume. La única relación que hay que sanar es contigo mismo. Muchas gracias. Bueno, un poquito más, ¿eh? Ya habéis visto que iba on time. Me tenían el tiempo controlado, ¿no? Me hubiese extendido un poquito más, pero bueno, espero que haya aclarado. Rubén cuando me dijo, pero si solamente hay 15 o 16, digo, yo con esas doy una charla larguísima, ¿no? Solamente decirles que esto no se tiene que creer, se tiene que practicar. La verdad que nos hace libres no es una verdad que te la diga nadie. La verdad que os hará libres es la verdad que viváis, que la experimentéis y que trascendéis. No hay nada más bonito en este mundo que observar el mundo sin posicionarse. Te puede gustar una cosa y no te puede gustar la otra. Pero que te guste no quiere decir que sea buena y que te disguste no quiere decir que sea mala. Sino, se aprende más de las cosas que te disgustan o no te gustan que no de las que te gustan. Pero se aprende de todo. ¿Estamos? Entonces, cuando uno va por la vida y empieza a relacionarse con esa persona que es la pareja, tomas conciencia que la relación que tengas con esa persona es la relación que se irá proyectando con todas las demás parejas que te rodean y al final conformaremos una sociedad que será más libre o menos libre en función de cómo las parejas vivan en sí mismas.